Saludos, soy Johnny Dávila, profesor de electrónica. El siguiente video muestra un circuito experimental, una pequeña aplicación y prueba de elementos básicos de memoria. En este caso manejaremos los elementos denominados flip-flop o biestables. También manejaremos sus tipos o derivados de estos, el flip-flop tipo D, el flip-flop JK y el flip-flop tipo T. Para ello se empleó dos circuitos integrados de la familia TTL, como lo son el 7474, un flip-flop tipo D, y un 7476, un flip-flop tipo JK. Como primer elemento de memoria básico que trabajaremos, usaremos un flip-flop del tipo D. En este caso usamos un flip-flop del circuito integrado 7474. Este circuito integrado incluye dos flip-flop tipo D, de los cuales solo trabajaremos con uno. Observen todos sus pines, los pines con que hemos trabajado. Utilizamos también un clásico, un conocidísimo 555 como generador estable o un oscilador estable. En este caso configurado para que oscile a una frecuencia de 0,5 Hz, una frecuencia suficientemente lenta como para observar los ciclos de memorización o de cambio de estado en el flip-flop. Vemos un LED que nos indicará las oscilaciones o los pulsos de las tablas, y observamos dos LEDs de salidas, la salida Q y la salida Q negada del flip-flop. Observamos un pulsador que nos servirá como entrada de datos en la entrada D del flip-flop, del pin 2. Observamos la tabla de la verdad, cómo debería ser el comportamiento de nuestro flip-flop tipo D. Observamos que este tipo de flip-flop se le considera un flip-flop síncrono, es decir, para que pueda funcionar necesita una señal de reloj constante. En este caso, si vemos la simbología, este flip-flop trabaja con flancos positivos, es decir, él memorizará información binaria siempre y cuando exista una transición de 0 a 1 en la señal de clock. Observamos que para la entrada D igual a un 0 lógico, nuestra salida Q va a ser igual 0 y nuestra salida Q negada va a ser la salida complementaria a Q, que es igual a 1. Es decir, el dato 0 se transferirá a la salida siempre y cuando exista un flanco de subida en la señal de reloj. Observamos el otro cambio de estado. Si queremos ingresar un 1 lógico en la entrada D, ese dato queda memorizado y como resultado la salida Q es igual a 1. La salida Q negada es igual a 0, el complemento de Q, siempre y cuando exista una transición o un flanco positivo en la señal de reloj. Si la señal de reloj desaparece o es igual a 0, sin importar lo que haya en la entrada D, las salidas van a quedar indeterminadas, es decir, va a quedar un estado lógico indeterminado. Observamos entonces nuestro diagrama esquemático completo de nuestro flip-flop tipo D. D viene de data o delay. Tiene esas dos significaciones en la letra D. Data o dato o delay, que significa demora o retardo. Seguidamente se muestra nuestro circuito experimental ya funcionando, armado en un protoboard, un tablero de prototipos, alimentado con una fuente de alimentación regulable, en este caso a 5 voltios continuos por utilizar un circuito integrado de la familia TTL, como ya se dijo. Observamos nuestro protoboard, donde vemos todos los elementos funcionando. La etapa osciladora, con nuestro conocido estable, el timer 555. Vemos nuestro LED titilando. Esto significa que está oscilando a la frecuencia de 0,5 Hz. Esta señal de clock o de reloj ingresa directamente al pin de clock para el flip-flop tipo D. En este caso, esta sección corresponde a nuestro flip-flop, al funcionamiento de nuestro flip-flop tipo D. Esta otra sección está reservada para el flip-flop JK, que más adelante abordaremos más en detalle.
En este momento vamos a enfocarnos en el funcionamiento del flip-flop tipo D, el circuito integrado TTL 7474. Observamos nuestro pulsador, que será el encargado de introducir datos binarios a nuestra entrada D del flip-flop. Como podemos observar, la condición inicial de nuestro flip-flop es que nuestro LED verde, que representa la salida Q negada, está encendido. Significa que el dato que está siendo introducido en el pin D es un cero lógico a través de la resistencia de carga. Vemos que el oscilador, mientras esté funcionando, o el clock, mientras esté presente la señal de clock, el flip-flop tipo D va a almacenar la información presente en la entrada, en este caso un cero lógico. Si procedemos a pulsar en nuestro pulsador, introduciremos un dato, un 1 lógico, y por ende el dato se almacenará en la salida Q, en este caso representado por un diodo LED rojo. Pulsamos y nuestro dato se almacena en el flanco de subida o positivo de la señal de reloj. Si soltamos, pasa a un nivel 0, que es la salida negada. Volvemos a pulsar. Nuestro dato, en este caso un 1 lógico, se almacena en la salida Q, gracias a la transición de reloj en el flanco positivo. Si soltamos, en el próximo flanco cambia de estado. En otras palabras, nuestro flip-flop tipo D está funcionando satisfactoriamente. En nuestro próximo video mostraremos el funcionamiento ya pleno de nuestro flip-flop tipo JK de un circuito integrado 7476.